Pasemos a la palabra de esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la escritura, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. El tema de esta mañana lo he titulado Excusas para no entregarse a Dios. Ese es el tema que vamos a estar analizando el día de hoy. Excusas para no entregarse a Dios. Dice así la palabra de Dios. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y dijo otro: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Dice el verso 23: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a hacer una oración. Padre, el día de hoy hemos clamado a tu presencia, Señor, y nos hemos arrojado a tus brazos, Padre, porque no hay lugar para que nosotros podamos escuchar tu palabra, sino a tus pies, sino en tus brazos, Dios. Por eso hoy venimos delante de ti a pedirte, Señor, háblanos a todos. Háblanos, Señor, porque en la medida que el tiempo avanza, los corazones se endurecen, Señor. Y Padre, tú no quieres que ninguno de aquellos que fueron convidados deje de gustar la cena, Padre. Tú quieres, Padre, de veras desde los cielos, que todos aquellos a los cuales tú llamas puedan atender a tu llamado, Señor. Háblanos hoy a través de este tema, Dios. Te necesitamos mucho. Ocupa cada versículo, cada palabra, cada ejemplo, Señor, y personalízalo, de tal manera que nadie salga diciendo: esta palabra fue para el que estaba a mi lado, sino que tú personalices, Señor, la palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer, hermanos, es lo que se conoce, es una parábola conocida como la parábola de la gran cena. Y esta parábola, el Señor Jesucristo la cuenta como respuesta a la afirmación de un hombre que dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El contexto del pasaje nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue invitado por un gobernante a comer a su casa, y entonces llegó el Señor Jesucristo y estaban los convidados y la gente buscaba los primeros asientos, los primeros lugares, y el Señor Jesucristo empezó a hablar acerca de la importancia de la humildad. Y entonces por ahí también había una persona por ahí enferma, se acercó y Cristo la sanó. Y entonces estaban sentados a la mesa junto con Jesús, y yo me puedo imaginar qué atmósfera tan hermosa pudieron haber sentido aquellas personas, porque obviamente estaba Cristo, hermanos, y cuando Cristo llegaba a un lugar, llenaba de su presencia todo ese lugar, hermanos.
Y era algo hermosísimo estar frente a la presencia de Dios. Y yo me puedo imaginar a este hombre que estaba sentado a la mesa con él, extasiado, alegre, contento, ¿verdad? Que de tal manera pronuncia las palabras y dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y hermanos, la verdad que también nosotros podríamos decir: qué dichoso aquel hombre, aquella mujer que sea tenida por digna de estar sentada a la mesa en el reino de los cielos. Amén. Qué dicha, hermanos. Qué dichosa aquella persona. Imagínate poder estar sentados a la mesa de los santos de Dios y estar ahí Moisés, Abraham, Josué, David, Daniel y todos aquellos hombres que nos marca la Escritura en el Antiguo, Nuevo Testamento: Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, Pedro, Andrés, Jacobo, Esteban, Timoteo, Pablo, y estar ahí dentro de ellos, sentado tú a la mesa. Qué dichoso aquel hombre. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y por cierto, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero también dijo algo muy tremendo, hermanos. Dijo: pero muchos de los hijos del reino serán echados afuera. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Ahí estaba dando Jesucristo estaba dando la apertura para el pueblo gentil, los que no éramos judíos, hermanos, donde en nuestras venas no corre sangre judía de nacimiento, no somos judíos de ascendencia, pero nos estaba dando una oportunidad a ti y a mí, de tal forma que dichosos serán aquellos que coman pan en el reino de los cielos. Imagínate la dicha de estar sentado junto a gente que amó a Jesús. Imagínate qué dicha poder estar sentado a la mesa con esos santos de Dios y que el anfitrión es el Dios mismo de los cielos, del universo. Ni más ni menos, no cabe duda que no habrá mayor dicha que se pueda comparar con aquel día en el cual Dios nos llame a estar allí en su presencia. Sin embargo, aquí viene el pero. Fíjate lo que te voy a decir. Sin embargo, la respuesta que dio el Señor Jesucristo fue algo tremendo si lo reflexionamos. A la expresión de: qué dichosos serán aquellos que coman pan en el reino de Dios. Y que vuelvo a repetirte, nosotros decimos amén, dichosos aquellos, el hombre y la mujer que sean tenidos por dignos. Y sin en cambio el Señor Jesucristo dijo y contó una parábola diciendo, volvamos a leerla, verso 16: entonces Jesús le dijo. A la expresión, a la emoción de este hombre, y ciertamente dijo algo cierto, no dijo algo incorrecto, pero el Señor Jesucristo quería mostrarles algo. Dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que ya todo está preparado, todo está listo, la mesa está puesta, la cena está preparada, vengan. A los que ya tenían la invitación en su mano. ¿Y qué crees que empezaron a decir? Verso 18: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto, ¿qué cosa? No puedo ir, no puedo ir. ¿Cuál es el mensaje que nos trata de mostrar el Señor Jesucristo? Que aunque muchos están invitados, no quieren ir al reino de los cielos, sino que ponen muchas excusas. Y eso es una tragedia terrible. Es una tragedia terrible. Por eso el día de hoy vamos a ver las excusas más comunes que ponen las personas para no entregarse a Dios. Hay muchas, la lista es larga. Si nos pusiéramos a analizar cada una de las excusas que la gente pone cuando tú vienes y le dices: entrégate a Dios. Y la gente viene, ¿verdad?, a un lugar como este a escudriñar la Biblia, o no sé, en su casa se pone a leer la palabra de Dios, pero le hace todavía falta dar el paso definitivo, decisivo, de entregar completamente su vida a Dios. Y entonces vienes y le preguntas: ¿qué falta? En ocasiones te pone una excusa, en ocasiones se inventa una excusa.
Y vamos a ver el día de hoy que las excusas no son otra cosa más que argumentos falsos, que incluso delante de Dios no tienen ningún sentido, hermanos. No hay ningún sentido, no hay nada que justifique a aquella persona que pone excusas. ¿Qué es una excusa? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es una excusa? Una excusa es el motivo o pretexto que se pone para evitar una obligación. Una excusa es el motivo o pretexto que se pone para evitar una obligación. Y si hay algo en lo que el ser humano se ha hecho especialista, ¿sabes qué es eso? En poner excusas y en poner pretextos, ¿sí? Por el solo hecho de no querer hacer sus obligaciones. Sin embargo, quiero decirte que las excusas o los pretextos, es un sinónimo, excusa y pretexto es lo mismo, son eso, hermanos, excusas o pretextos, pero no son razones ni reales ni verdaderas, sino formas de querer escaparse o escabullirse de una responsabilidad. En el ejemplo de la parábola, tengamos ahí el separador, volvamos otra vez. Vamos a ver las excusas que estaba poniendo esta gente. En el verso 17, el Señor, ¿verdad?, que había preparado la cena, envía a su siervo a decirle a los invitados, vengan ya está todo preparado, ya no hay nada más que a lo mejor tú debes de traer, no, ya está todo listo, pero ven. Y entonces dice el verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Quiénes? Los invitados. ¿Quiénes? Los que habían sido convidados. ¿Y qué excusas pusieron? Dice el verso 18, el primero dijo, he comprado una hacienda, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. En otras palabras, representa a aquellos que daban prioridades a sus negocios, a las cosas materiales. Alguien que anteponía sus propias metas económicas. Y en ocasiones, quiero decirles con mucha tristeza, a veces así hay gente el día de hoy, que la razón por la cual no se entregan a Jesús completamente es porque persiguen un bien material. Porque no quieren poner en orden sus prioridades, como veíamos hace 8 días, las prioridades que Dios ha dejado establecidas, Dios, la familia, la iglesia y el mundo. Y en medio de esas prioridades, Él ha dejado que cada uno de nosotros cumplamos, porque no es tampoco lícito, ni tampoco es permitido delante de los ojos de Dios que alguien sea negligente en su responsabilidad. Tanto tiene que estar con Dios como tiene que suplir a su familia, tiene que atenderlos, pero también tiene que estar ahí con sus hermanos en la fe, fortaleciendo su fe, ¿verdad? Su comunión con unos con otros, pero también tiene que andar allá afuera compartiendo las buenas nuevas que Cristo le dio, porque es la medicina para la gente que está allá enferma, ¿ok? Pero le pide una cosa, le pide otra y todo lo tenemos que hacer. Nada podemos dejar de hacer por hacer otros pendientes. Pero hay mucha gente que se desgasta físicamente en una empresa. Trabaja de sol a sol. Incluso en ocasiones se priva hasta de la familia. Porque cuando el hombre sale a trabajar, los hijos están durmiendo. Y cuando llega de trabajar, los hijos ya se acostaron. Y nunca ve, ¿verdad?, a lo mejor ahí a sus hijos que van creciendo. Se priva incluso hasta de su propia familia. ¿Para qué? Para que al final, cuando lleguen los años de jubilación, ¿qué obtiene? No obtiene absolutamente nada. Mucha gente se pasa años y años entregando los mejores años de su vida y al final no obtiene nada. Al contrario, cuando llegan esos años en los cuales la Escritura dice que van a venir días en los cuales ya no haya contentamiento. Una persona, ¿verdad?, a lo mejor que ya está avanzada en años, un ancianito que no conoció a Dios y que no estuvo en los pies de Cristo, ¿verdad?, que no ha conocido a Dios, sin lugar a dudas todo le es molesto. Ya no hay complacencia en nada. Y si lo sacan al sol, pues está ahí, ya mejor métanme al sol, del sol porque ya me estoy quemando. Y se mete la persona, ¿verdad? Y está ahí y dice, no, ya me estoy enfriando. Y ya no tiene contentamiento con nada. Los días para él son grises. De tal manera, hermanos, que yo te quiero decir y quiero ser muy enfático el día de hoy. Entrega los mejores años que tú tienes para Dios. Entrega los mejores años que tú tienes, la vida que Él te ha dado, entrégala a Dios. No te esperes a llegar, ¿verdad? O cuando acabes, o cuando estés en los últimos años de tu vida, en el último tiempo, en el último tramo y digas, ahora sí me voy a entregar. Se puede, cierto es. La gente puede entregarse a Dios,
Si hay alguien en medio de nosotros que a lo mejor dice, es que 80 años me pasé viviendo en mi propio mundo, pero ahora me quiero entregar a Dios, Dios escuche esa oración. Pero si cada uno de los que estamos aquí tenemos la mentalidad, el raciocinio, y Dios nos está invitando, esa es la palabra clave que yo quiero que quede bien grabada hoy en tu mente. Dios te está invitando a ti, Dios te está invitando a ti a estar en su presencia. ¿Qué vas a responder? Mucha gente desgasta los mejores años de su vida. Al final no obtiene nada. No obtiene nada. ¿Qué diferencia es que la persona se entrega a Dios, verdad? Tal vez cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es una persona adulta, ¿verdad? Ya a lo mejor sí es cierto, es un padre, una madre con hijos, ¿verdad? Con su esposa, esposo, pero se entrega a Dios, hace un giro, un cambio y se vuelve a Dios. ¿Qué diferencia es cuando lleguen a esos años? Dicen por ahí los años dorados. Cuando lleguen esos años, ¿verdad? Al final la persona que está viviendo los años de su vejez, su corazón estará en paz con Dios. ¿Por qué? Porque entregó todo lo que él tenía. De tal manera que esta persona que puso un pretexto, es que he comprado una hacienda, es que he hecho un negocio, es que he comprado un terreno, ¿verdad? Necesito ir a verla, a lo mejor cómo vamos a construir, cómo voy a negociar para poder revenderla. Y ahí va la persona, ¿verdad? Y no puedo ir, excúsame, te ruego que me excuses. Luego dice el verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. En otras palabras, gente que antepone también sus ocupaciones personales antes que el buscar a Dios. Ahora, esta es una excusa a todas luces, y es una excusa, perdónenme la expresión, absurda, insensata. ¿Cuántos de los presentes comprarían un carro, pagarían el precio, y a lo mejor es un alto costo que tienen que pagar por comprar un carro, van y hacen la transacción, pagan el dinero, les dan las llaves y hasta ese momento ustedes van a probar el carro? ¿Quién haría eso? Ninguno. Lo que hacemos cuando vas a comprarte un carro, inmediatamente llegas y dices, abre el cofre, ¿sí o no? Porque quién sabe si tenga motor. Lo abren, ves los cables, ves las poleas, agarras el aceite, lo checas cómo está, etcétera. Lo echas a andar, escuchas el sonido del motor, pones ahí a ver el escape, si echa humo de un color o de otro, te das una vuelta, ¿lo podemos probar? Claro, ahí van. Y entonces dices, sí vale, está en buenas condiciones, y ya está. ¿Cuál es el pretexto de este hombre, el de la parábola? Que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. O sea, hasta es absurda el razonamiento. Por otro lado, era de noche, se entiende, porque se le está invitando ¿a qué? A una cena. Entonces era de noche. ¿Y cómo iba a ir a probar la yunta de bueyes? O sea, simplemente la gente en ocasiones pone pretextos absurdos cuando se le dice entrégate a Dios. O en ocasiones, incluso desde lo más básico, lo más sencillo. Oye, ¿por qué no viniste a una reunión? No, pues fíjate que no tuve tiempo, estuve ocupado. No, fíjate que no tenía dinero. No, es que mis hijos. No, es que mi gente. Pretextos, hermanos, muchos. Razones reales, ninguna. Otro, dice la escritura, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y la pregunta entonces es, ¿acaso el casamiento, verdad, le imposibilitó de poder caminar? ¿Lo habrán amarrado? ¿Estaría encadenado, encerrado y por eso no podía ir? No, es que acabo de casarme y no puedo ir. Este es el pretexto en ocasiones, incluso que la persona pone como pretexto a la familia como el obstáculo para entregarse a Dios. No, es que pues sí, me puedo entregar a Dios, pero pues si mi mamá se entrega primero. Este es un llamado personal. La invitación la da Jesucristo de manera personal. Personal. Y si el otro no quiere, pero tú sí quieres, tú entrégate a Dios. Tú busca a Dios. Tú ama a Dios. No, es que acabo de casarme y es que no puedo ir. ¿Por qué? Mi familia.
hay un orden, hay prioridad, un orden. Dios, la familia, la iglesia, el mundo. Amén. Ahora, yo no digo que nunca habrá eventualidades, ¿verdad? Sí habrá eventualidades, pero no es el tema de lo que estamos viendo el día de hoy. En ocasiones la gente puede faltar, a lo mejor, digo, desde lo más básico, ¿no? Venir a una reunión, enfermedad, algún problema, si es cierto, carestía, está muy retirado. No, se entiende, es entendible. Yo me refiero a aquellos que hacen un hábito, de repente, ¿verdad? Poner 1000 excusas, 1000 pretextos. En ocasiones hasta la gente le pone, ¿cómo te puedo decir? Magnifica los eventos. No, es que cayó un aguacerazo. No, casi un diluvio, se cayó el cielo, cayó muchísima agua y por eso no pude. No, estaba haciendo un friazo, un calorón. No, es que verdaderamente tenía una gripa de aquellas. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, lo dejó una semana sin poder incluso ir a trabajar. No, pero a lo mejor lo viste caminando, yendo al centro, no sé, yendo a comprar. El domingo después, ¿no? Ya se levantó la persona y fue. Entonces la verdad no estaba tan enfermo. Y delante de Dios, hermanos, hay que ser honestos. Yo lo que quiero hoy mostrarte es, tú tienes la invitación, no pongas ningún pretexto. No pongas ningún pretexto. ¿Cuáles son las excusas más comunes? Número 1. Vamos a ver varias excusas. La primera, la excusa de la incapacidad o del no se puede. La gente suele apelar a que no está capacitada, por ejemplo, para dejar la maldad y entregar su vida a Dios. Y en ocasiones esto, aunque te sorprenda, es una excusa aún en lugares donde se estudia la Biblia. Y creo que más en lugares donde se estudia la Biblia que a veces con gente que no conoce. En ocasiones hay gente verdaderamente que hasta toman textos bíblicos sacados de su contexto y los ponen como pretexto para decir, no se puede vivir sin pecar. ¿Ya ves? No se puede. No se puede vivir una vida en santidad. No se puede dejar el pecado. No puedo entregar mi vida a Cristo. Y su texto favorito, entre otros muchos, es Romanos capítulo 3, verso 10. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, dice. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Dicen, ahí está. ¿Ya ves? La misma Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Y el otro texto, ya están buscando en ocasiones pasajes de la Escritura para que le conformen a su manera de vivir en el fracaso, en el pecado. Y dice, mira, también dice Romanos 7, el mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está, ni Pablo podía. Y de repente observa y dice, mira, Pedro cayó, David cayó y todos pecaron y todos somos unos pecadores y entonces no se puede vivir sin pecar. Y no echan mano de ver textos como Hebreos 12:14. Esos no son sus textos favoritos, esos los brincan. Cuando llegan ahí brincan y dicen, no, eso yo no lo quiero escuchar. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Seguid, sigue la paz, sigue la santidad, sin la cual, sin la santidad, nadie verá a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos, santos dice. ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Para que nadie diga, es que nada más lo que se santifica es el alma y el espíritu. No, también el cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:11, y solamente son algunos textos para que nosotros veamos cómo Dios nos urge, nos insta, nos llama a poder vivir en el camino que Él ha trazado. Que por cierto, desde la antigüedad, el profeta Isaías dice, y será llamado camino de santidad. Y por cierto, aún cualquiera que camine Él, por torpe que fuera, dice la Escritura, no se apartará de Él. ¿Cómo se llama el camino que Dios nos ha trazado?
camino de santidad. Apocalipsis 22, verso 11 dice: el que es injusto. Este es un libro para los últimos tiempos, pero que nos exhorta. Fíjate cómo dice la escritura: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué cosa? Santifíquese todavía. Aún yo te puedo decir, de acuerdo a la escritura, podemos entender que la santificación es algo que va en progreso, es algo gradual, que parte de una base, pero que a partir de ahí Dios va a ir habilitándote y te va a ir, ¿verdad?, llevando en un crecimiento espiritual, y cada área de tu vida tú tienes que irla poniendo al servicio de Dios. ¿Qué es santidad? ¿Qué significa santificación? No significa que de repente te va a empezar a salir aquí arriba una aureola sobre tu cabeza. No significa que todo el tiempo vas a estar así con los ojos estaciados al cielo y las manos pegadas aquí al pecho y diciendo: ay, te amo, Dios. No significa, ¿verdad?, que vas a estar de rodillas 12 horas orando y 12 horas leyendo la Biblia y dices: ay, cuánto ha crecido, cuán espiritual es. No, santificación significa ponernos en cada área de nuestra vida al servicio de Dios. Y cada vez te va pidiendo más y más y más. En ocasiones el carácter, hermano, se necesita santificar. ¿Cuántos dicen amén? En ocasiones alguna tendencia se necesita santificar. ¿Qué quiere decir? Someterla a la voluntad de Dios, apartarla para Dios. De tal forma que yo quiero decirte, quien pone esta excusa, el hecho de que no se puede, no solamente está en un error, sino que además está atribuyendo a Dios injusticia y maldad. Dicho en otras palabras, está acusando a Dios de pedir cosas para las cuales no estamos capacitados, y por lo tanto se le agrega al pecado una agravante. Que nunca de tu boca salga: es que no se puede, porque tú estarías acusando a Dios de algo injusto. Ahora te voy a decir algo también, porque no puede quedarse así solamente este razonamiento. Cierto es que en el ser humano no hay una pizca de bueno. Esto es cierto. Cierto es que el hombre es perverso y depravado. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice la escritura. Yo, Jehová. Pero también es cierto que es Dios el que produce el querer como el hacer. ¿No dice así la escritura? Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que no hay excusa. La gente puede decir: no, hermano, pero es que tenemos una naturaleza pecaminosa, hasta esa forma, vamos a decir, esa frase o ese concepto, naturaleza pecaminosa, no aparece en la escritura. Pero la gente la ha inventado, naturaleza pecaminosa. No, nuestra naturaleza está inclinada al egoísmo, es cierto. Pero si tú dices: es que tenemos una naturaleza pecaminosa, tú acusarías a Dios de haber hecho algo que se va a ocupar para el mal. Y Dios dice el sexto día que cuando hizo los animales, hizo al hombre, dice: y vio Jehová Dios que era ¿qué? Bueno, en gran manera. Pero nos puso libertad, hermanos, nos puso voluntad. Pero entonces, incluso para aquellos que dicen: es que pues estamos atrapados en esta naturaleza, y sí está inclinada, yo te puedo decir: sí está inclinada al egoísmo, sí está inclinada, ¿verdad?, a hacer cosas que no le agradan a Dios, sí, cierto. Pero cuando Dios te pide algo y te dice: abandona el pecado, arrepiéntete, es porque Él está incluso trabajando en ti, y porque Él te da las herramientas, la gracia que tú necesitas. ¿No dice así la escritura? ¿O ignoras que su benignidad te guía a dónde? Al arrepentimiento. ¿Quién es el que nos guía al arrepentimiento, hermanos? Dios. Pero hay gente que resiste, que sabe lo que tiene que cambiar, que sabe, incluso viene a una reunión como esta y se sale incluso un poco contrariado, diciendo: es que el hermano habló cosas que me llegaron aquí adentro. Incluso se sale pensativo, reflexivo, como estaba Herodes cuando escuchaba hablar a Juan el Bautista, que estaba encarcelado, y dice que venía a oírle y le oía de buena gana.
Se le congregaba ahí, ¿verdad? Herodes, y venía a escucharle, y Juan le predicaba, y dice que Herodes se quedaba perplejo, pensativo, reflexivo. Tiene razón ese hombre, lo que me está diciendo es verdad, que no me es lícito tener a la mujer de mi hermano. Y se levantaba y se iba a su casa, pero después se sacudía la palabra que había escuchado de parte de Dios. Cuando la gente dice es que no se puede, no, claro que se puede. Y Dios nos ha empujado para que la gente vaya al arrepentimiento, para que la gente vaya a la fe. Pero en ocasiones la gente sale afuera y se sacude y dice, pues creo que esta palabra no era para mí. Esta palabra era para mi vecino. Triste que no fue fulana, no fue perengano. Esta palabra le hubiera quedado muy bien para ella. Cuando la palabra es para los que estamos aquí. Amén. Cuando Él pide, deja tu pecado. Deja cualquier vicio, tu rencor, tu odio, tu amargura, esos pleitos que nada bueno sacas, sino al contrario te hunden. Y yo me puedo imaginar a un Dios desde los cielos diciendo, cuántas veces te he querido sacar de ese problema y vuelves otra vez. Entiende, no vas a poder salir adelante si no estás dispuesto a renunciar incluso a todo ello, a inclinar tu corazón a Él. Cuando la persona pide misericordia, pide perdón, Dios viene y le ayuda. Claro que sí. Nadie puede decir es que Dios me pide cosas y me deja solo a que yo las haga y Él no me quiere ayudar. ¿No se acercó aquel hombre y le dijo, si quieres puedes limpiarme? ¿Qué le dijo Jesús? Quiero. Se limpió. Tú te puedes acercar a Dios y le puedes decir, Señor, ¿querrás ayudarme? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí, sí quiero. Sí, sí quiero. Por eso esta excusa, como te decía anteriormente, acusa a Dios de injusto, de pedir algo que no puedo hacer. Y te pongo un ejemplo para que veas lo injusto. Si Dios te pidiera que volaras, ¿verdad que no estás capacitado para hacerlo? Te dijera, mira, súbete a esta torre alta y ya estás allá arriba, y te dice Dios, ahora arrójate abajo y aletea y vuela. Y dice, Señor, pero es que no me diste alas, ¿cómo quieres que vuele? Arrójate y vuela. Señor, pero es que no me diste alas como las aves. Si yo me aviento, me voy a matar. Y te dice Dios, te estoy diciendo que te arrojes y que vueles, y si no lo haces, si no me obedeces, te voy a castigar en el infierno. Yo te pregunto en este ejemplo hipotético, ¿Dios sería justo? Alguien podría decir, Dios es soberano. Y yo te digo, sí, pero la soberanía de Dios no está contrapuesta a los otros atributos como el amor, la justicia, la benignidad. ¿Estás de acuerdo? Y cuando Dios nos pide o te pide cosas que hagas, no te pide algo imposible que no está en tu poder hacerlo. Vamos a Éxodo capítulo 20, por favor. Nada más para poner algunos ejemplos. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver solamente algunos ejemplos. Éxodo, fíjate. Yo en ningún momento he visto que Dios pida algo, ¿verdad?, incomprensible, algo irracional, sino lo que veo yo que la Escritura pide, lo que está en Éxodo 20 se conoce como el decálogo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que se resumen en 2 solamente: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu fuerza, con todo lo que tienes, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estos 2, cumpliendo esta ley, hermanos, la ley de Cristo, del amor hacia Dios y hacia el prójimo, has cumplido la palabra de Dios. Y solamente se resumen en 10 sentencias, 10 mandamientos, 10 ordenanzas, que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, te dice el verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando Dios pide y ordena y manda, todo lo que pide, número 1, es razonable. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, son cosas para tu bien. Fíjate lo que te estoy diciendo. Número 3, son factibles de hacerlas. Vamos a someter a este escrutinio estos mandamientos. Razonable, son para tu bien y son factibles de hacerlo. Nada más 3 preguntitas le vamos a hacer a los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es razonable? El hijo que me diga, no, es irracional que yo pueda honrar a mi padre y a mi madre. Espérate a que tengas hijos. Y te preguntaría, ¿cómo ves? ¿Es razonable que Dios le pida a tus hijos que te honren?
Y ahí cambiaría la forma. La persona diría, no, sí, es razonable, claro. Claro que sí. ¿Es para tu bien? Pues sí, ¿no? ¿Cuántos padres abandonados por ahí que a veces ya no pueden valerse por sí mismos, incluso están abandonados a su propia necesidad, o incluso en ocasiones ya hasta no pueden ni siquiera cambiarse el pañal, y hay que ir como hijos, ¿verdad?, ayudarles a un padre que está en una condición porque ya está muy avanzado en edad? Y así como un padre nos cambió el pañal, ¿verdad? Una madre cuando éramos bebés y nos cambiaba el pañal, y no importa que oliera feo, hermanos, simplemente iba la madre y por amor nos atendía. Ahora el hijo tiene que hacer lo mismo para con sus padres. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es algo bueno. Ahora, ¿es factible de hacerlo? ¿Es posible? ¿Verdad que sí? Otro mandamiento: no matarás. ¿Es razonable? ¿Verdad que sí? ¿Es para tu bien? Sí. ¿Es factible? Sí. No robes. ¿Es razonable? Sí. Alguien dirá, bueno, es que de repente pues sí se necesita llegarse de recursos, y para eso hago fraudes, y para eso, ¿verdad?, hago esto y aquello. A ver, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? No, pues a mí no. Entonces no, ¿verdad? No se tiene que hacer. Es razonable lo que Dios nos pide. Es para mi bien. Porque fíjense, si incluso la sociedad solamente guardara los 10 mandamientos, esta sociedad sería otra. Porque hoy vemos que se ponen las rejas, ¿verdad? Y le ponemos 4 chapas a la puerta y la de arriba, y hasta le mandamos a poner unas argollas para un candado de este tamaño, y se le pone un cerrojo y una chapa, y luego hasta abajo otra, y entonces parece que es un búnker, ¿verdad? Y luego se le pone una reja ahí de hierro, y se le pone otra vez 3 chapas, navajas alrededor, cables electrificados, puntas así paradas, pedazos de vidrio ahí en el borde de la barda. O sea, tan solamente por el hecho de que la gente no quiere obedecer este mandamiento que dice: no robes, no tomes lo que es tuyo, es de tu prójimo, es de tu prójimo. Ok, segunda excusa: el no tengo tiempo. No tengo tiempo. Esta es una de las excusas muy comunes. Los ejemplos de la parábola que vimos en Lucas 14, vemos que le conferían más importancia a las cosas materiales, negocios, ocupaciones, intereses, que al hecho de ir a la cena. En el fondo del asunto, quien dice no tengo tiempo, lo que está diciendo es: hay cosas más importantes que ir a buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Es que no tengo tiempo para entregarme a Dios. Lo que está diciendo ese corazón es: hay cosas más valiosas, más importantes que el entregarme a Dios. Porque cierto o no, ¿verdad que cuando las personas aprecian algo, pues se van a esforzar, van a hacer cualquier esfuerzo por conseguirlo? Modifican horarios de trabajo, cambian incluso a veces hasta de trabajo, cambian de residencia, cambian de hábitos por querer alcanzar aquello que les gusta o les interesa. He conocido gente que de repente dice: ok, me quiero esforzar en mi salud, quiero tener una mejor salud, me voy a meter al gimnasio, y entonces se mete al gimnasio, ahí está la persona 3 horas, ¿no? Y de repente dice: oye, pero es que entro a las 8 de la mañana. Pues no importa, entonces me paro a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, ¿verdad? Paso a hacer mis 2 horas de ejercicio, y entonces ya después me voy al trabajo. Y estando en el trabajo, antes comía que los taquitos, que la grasita, que esto y que el otro, y dice: no, ahora ya no, ahora es mi dieta muy balanceada, mis fibras, mi fruta. Y uno dice: wow, si la gente que quiere buscar a Dios lo buscara con esa hambre y con esas ganas y con esa fuerza, ciertamente lo encontraría pronto. Pero hay mucha gente que pone infinidad de pretextos y dice: no hay tiempo, no hay tiempo. Son muchos los pendientes, los quehaceres que debo hacer, y entonces no puedo entregarme a Dios. Y si somos honestos, Dios no te pide más que reorientes tus prioridades, nada más. Si hay tiempo, lo que no hay es decisión. Si hay tiempo, lo que no hay son ganas de buscar a Dios. Una cosa es muy cierta, hermanos: el día que muramos, las agendas se van a quedar llenas, ¿cierto o no? Veía una obra de teatro cristiana
que se llama La silla del juicio. La historia que se relata ahí es el momento en el cual Dios empieza a llamar a cada uno el día del juicio, a dar cuentas. Entonces una jovencita abrió el gas de la estufa y se quería matar y le puso ahí el cerillo y explotó la casa. Y de repente la familia aparece ya en la eternidad. Y el padre de familia en pijama y dice: ¿qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? Perdón, papá, pero es que pues me suicidé y explotamos todos y ya estamos aquí. Y le dice: muchacha, pero no sabías que tenía la cita para el negocio fulano de tal, y que íbamos a cerrar el contrato y que íbamos a ganar mucho dinero. ¿Cómo se te ocurre? Esa obra te deja un mensaje muy cierto. El día en que Dios nos llame a cuentas, ¿cuántos de los presentes diremos: Señor, pero es que todavía dejé muchos pendientes de allá abajo? Señor, ¿quién va a atender mi negocio? Señor, dejé obras inconclusas. Me refiero a materialmente hablando. ¿Quién, hermanos? Cuando dice la Escritura que nada hemos traído a este mundo, llegamos desnudos, hermanos, y sin duda nada podremos sacar, ¿cierto o no? Mejor hagamos tesoros en el cielo. Tercera excusa: me falta conocer más. Otro pretexto, ¿verdad?, que la gente dice es que cuando me queden claros todos los misterios de la Biblia, entonces me entrego a Dios. Y yo quiero decirte algo: no esperes a conocer todos los misterios que están en la Escritura, porque habrá misterios, y así te lo digo, que serán revelados incluso hasta el momento en que estemos en su presencia. A veces ahorita vemos chispazos, hermanos, solamente. Pero hay gente que puede decir: es que no me ha quedado claro. ¿Cuándo es el arrebatamiento? ¿Es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? Y bueno, hay un grupo, un sector de gente cristiana que dice: no, es que es antes. Otros dicen: no, es en medio. Y otros dicen: pues es al final de la gran tribulación. Y dice: pues no entiendo nada, estoy más confundido. Mira, habrá misterios que a lo mejor no vas a alcanzar a entender estando aquí en esta tierra. Hasta que estemos allá, hermanos, todo va a estar aclarado. ¿Estamos de acuerdo? Si hay algo que el hombre necesita saber, son dos cosas, solamente. ¿Qué necesita saber? Son dos cosas. Número uno, lo que hemos hablado desde siempre: la pecaminosidad del ser humano. ¿Qué necesita saber el hombre? ¿Qué necesita saber la mujer? Que su maldad lo ha apartado de Dios, que con sus propias manos ha derribado su hogar, que ha dañado a cuantos le rodean en su maldad, que con esa vida de pecado no podrá entrar en el reino de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo que necesita saber la persona, necesita saber también que hay un Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que Jesucristo es ese Salvador, y que Cristo murió en una cruz por ti, y que después de 3 días se levantó de la tumba y ahora vive por los siglos de los siglos, y que quiere perdonarte y que te da una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, y que te pide que te arrepientas y creas en Él. Es muy difícil, es muy complicado, ¿verdad que no? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando Dios los andaba buscando en el huerto? ¿Dónde estás? Primero se escondió. Cuando los encuentra, dice: ¿por qué estaban escondidos? Es que estamos desnudos y tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que yo les prohibí que no comieran? Dice Adán: la mujer que me diste. ¿Qué es eso? Excusa. ¿Qué trataba de decirle? Tú tuviste la culpa, Dios, ¿para qué me das a esa mujer? Fíjate hasta dónde llegan las excusas. Pues también que estaba ahí conviviendo con los animalitos, poniendo el nombre a cada uno, pero llega el momento en que me das esta mujer, y esta mujer me da de comer del fruto prohibido, y pues ahora no me recrimines a mí. Sí comí, pero la mujer que me diste me dio. Y Dios voltea a ver a la mujer y dice: ojalá esta se arrepienta. Y la mujer dice: la serpiente me engañó y comí. Yo no soy responsable, Dios, es la serpiente. ¿Para qué haces la serpiente? Estábamos bien con el león, la jirafa, el elefantito, pero pues ¿para qué haces esa serpiente fea que anda ahí con la lengua, verdad? Y entonces Dios ve que esta gente estaba poniendo pretextos, que estaba excusándose nada más, y dice: sálganse de mi presencia. David, en el Salmo 51, reconocía estas dos cosas: su maldad delante de Dios, pero también sabía que Dios era un Dios misericordioso.
que perdona la maldad, hermanos. Y que cuando el hombre viene con un corazón contrito y humillado, Dios no menosprecia. Amén. Así que vamos, no es que no sean importantes otras doctrinas, ¿verdad? A lo mejor conocer, pues no sé, los acontecimientos últimos, los finales, y ves que vamos a conocer escatología, o sea, es importante, sí, es bueno conocer, pero lo crucial, lo básico, estos 2 puntos, que Cristo vino por ti y que quiere perdonarte. Eso es lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas saber para entregar tu vida a Dios. No, Señor, pero es que yo quiero saber si va a ser antes, después o al final de la gran tribulación, cuando tú nos lleves allá a los cielos. Pues mira, preocúpate que estés allá mejor. Aunque sea antes, en medio o al final, que estés cuando Él venga, estés allá con Él. ¿De qué te sirve decir, ya se fueron los cristianos y yo me quedé? No, pues era antes entonces, y tú estés aquí. Y yo creía que era hasta el final. De nada servirá. Otra excusa, no ha llegado el tiempo de Dios. Es una excusa también porque Dios dice, Hebreos 3, verso 15, si oyeres hoy su voz. Si oyeres, ¿cuándo? Hoy, su voz. ¿Qué cosa? No endurezcáis tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Hoy. Hoy para ti que estás sentado aquí. No puedes decir, no, es que a mí me invitaron. No, pues es que yo vine nomás. Pasaba y escuché el ruido y me metí por curiosidad. Bueno, aún con todo y eso, Dios tendría planes para aquel. Y Dios le hablaría hoy, ¿verdad? Hay otros que dicen, es que soy tan malo que tal vez no tenga perdón. Sin embargo, es una excusa para no dejar de pecar. No es que se haya resignado a vivir sin el perdón de Dios, sino más bien no quiere dejar el pecado que tanto le da placer. Y entonces pues se excusa diciendo, no puedo, soy tan malo que ya a lo mejor Dios no me quiera perdonar. Bueno, si a lo mejor fuera cierta la frase, la persona es tan mala, y a lo mejor pudiéramos nosotros pensar, no hay perdón. Yo quiero decirte, aún con todo y eso, ¿no sería algo bueno que la persona se refrenara en su maldad? ¿Verdad que sí? Sí. Imagínate un padre que se refrene en su maldad. ¿A poco no sería algo bueno para los hijos, para la esposa? Claro que sí. Pero está la inversa. Dice, es que yo creo que soy tan malvado y tan perverso que a lo mejor Dios no me quiera perdonar. Bueno, yo nada más quiero decir para cerrar este punto que Jesús vino a los enfermos. Él no vino a los sanos. Él vino por la gente, por la oveja descarriada. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Pero cada uno de los cristianos decimos, no, Pablo, no eres tú, era yo el primero, el peor de los pecadores. Y así nos sentimos, hermano, cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero hay otros que ponen excusa también y dicen, a ver, hermano, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no le he hecho mal a nadie. Pero si yo me porto bien, si yo le hablo a medio mundo, si yo me llevo con todos, ¿verdad? En otras palabras, el otro se siente justo, que no ha hecho pecado y que no necesita de arrepentimiento. Cuando la verdad es que todos hemos pecado, hermanos. El que no robó mintió, el que no mintió adulteró, el que no adulteró codició, pero todos, solamente hubo un hombre que nunca cometió pecado, Jesucristo, porque era Dios verdadero. Amén, porque es Dios verdadero. Pero de ahí en fuera, todos hemos en algún momento pecado. De tal manera que Jesús vino justamente a los pecadores. Pero hay gente que en ocasiones dice, bueno, es que sí, mi pecado, sí, estoy consciente de que he pecado, pero mi pecado es pequeño, comparado con, no, el otro sí, está tremendo. Bueno, quiero decir, no hay pecados grandes y chicos, no hay pecados de colores, rojos, blancos, amarillos, negros. El pecado delante de los ojos de Dios lo mira de la misma manera. Nada más para ponerte un ejemplo, Apocalipsis 21, verso 8. En ocasiones la gente dice, bueno, pero fue una mentirita por ahí, piadosa, una mentirita blanca. Y digo, ¿y cuáles son esas? Las blancas. Sí, esa mentirita que no hace mal, esa mentirita que no hace daño. No, pues la mentira es mentira. Y fíjate que dice Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos.
O sea, el que tiene miedo, el que es cobarde y que no testifica de Cristo, el que por cuestiones de amenazas y a lo mejor dice, no, ya entonces ya no sigo buscando el camino de Dios, y se vuelve atrás y se vuelve al pecado. Dice los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas. Fíjate en qué costal mete a todos Dios. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, delante de los ojos de Dios, el pecado es pecado, hermano. Si alguien dice, pero yo de qué me tengo que arrepentir, yo preguntaría, ¿nunca has mentido? Bueno, sí, de vez en cuando. ¿De vez en cuando o es la práctica? Bueno, honestamente sí, diario casi practico la mentira. Ok, ¿de qué te tienes que arrepentir entonces? De la mentira. ¿De qué más? ¿Nunca has odiado? ¿Nunca has guardado rencor? Bueno, siendo honesto, sí. Ok, también. ¿Nunca has tomado lo que es tuyo? No, sí, me quedaba hasta con los cambios de la abuelita. Ok. ¿Nunca has codiciado? No, sí, no tengo control con los ojos. Y mira, te empiezas a dar cuenta de que la persona que te decía, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir?, cae en una convicción y cae de rodillas y dice, Dios, perdóname porque no soy justo. Al contrario, Señor, he sido tan malvado. Hay gente también, y esta es la siguiente excusa, tengo temor a fallar. Es una excusa también, porque de antemano yo quiero decirte, el cristianismo no se vive en tus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Es que no me entrego porque tengo temor a fallar y entonces vivo en mi misma vida de maldad. Pues excusa, porque ni siquiera lo has intentado. O algunos podrían decir, ya lo intenté, pero ¿de acuerdo al parámetro bíblico o en tus propias fuerzas? Esa es la gran pregunta. Hay otros que dicen, es que es malo cambiarse de religión. Bueno, Jesús no vino a enseñarnos religión. Él vino a enseñarnos que nos tenemos que acercar a Él y tener una relación personal con Él. ¿Estamos de acuerdo? Incluso aquí lo hemos dicho, hermano. O sea, no se trata de que tú cambies de religión, más bien que cambies tu corazón y lo entregues a Dios. De nada sirve que la persona venga a lo mejor de un contexto de, llámese cualquier religión, tradicional o protestante, y venga aquí y a lo mejor solamente adopte ciertos aspectos, pero no entregue su corazón a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. En una ocasión, uno de los predicadores de Juan Wesley estaba en un lugar, llegó, predicó, se fue. Al siguiente año volvió a ese lugar y se acercó un señor con una cerveza en la mano, ebrio. Le dijo, yo soy uno de sus convertidos. Y estaba ebrio el señor. Y dice, pues sí, así lo veo, que usted es uno de mis convertidos, porque si usted fuera un convertido del Señor, no estaría en esa condición. ¿Qué quería decir con esto? Este hombre, de una manera sabia. O sea, aquí no venimos a convertirnos al grupo, no venimos a convertirnos al hermano, aquí venimos a entregar nuestro corazón a Dios. ¿Estás de acuerdo? Y aquí no te predicamos una religión, aquí te hablamos de la Escritura y de que tú necesitas acercarte a Dios y entregar tu vida con Él. Y que saliendo de aquí, vayas a tu casa, cierres la puerta, te pongas a orar un tiempo de calidad a Dios y estés en esa comunión con Dios, vayas a tu casa, abra las Escrituras diariamente para que vayas conociendo cuál es el camino de Dios y entonces Dios te va a ir dando y dando y dando alimento espiritual. Para finalizar, hay quienes dicen, no me entrego a Dios porque hay personas que me han dado mal testimonio. Es que ha habido gente que se llama cristiana y la verdad me ha dado mal testimonio y por la verdad yo no quiero. Para ser así, no, mejor me quedo como estoy. Bueno, la respuesta sería, la gente, incluso, que en ocasiones puede dar mal testimonio, el día del juicio no va a estar a tu alrededor ayudándote en el juicio que Jesús haga en tu vida. No va a haber nadie, porque la invitación es personal, ¿sí? Y aquí la mirada se debe de poner en Dios. El hombre puede fallar, y de una vez te lo digo, el hombre te puede fallar, pero Dios nunca te fallará. Amén. Nunca te fallará. Así que la mirada no tiene que ser en el hombre. Sí, cierto, es bueno tener ejemplos. Sí, cierto, es bueno. Y también los que son cristianos debemos esforzarnos a dar un buen testimonio. Claro que sí. Con esto yo no estoy diciendo, es que los cristianos pues vivan como quieran. No, la Biblia sí nos manda a que somos cartas abiertas y que tenemos que dar buen testimonio, ¿sí? Pero también es cierto
que aun cuando en ocasiones haya gente que pueda dar mal testimonio, ¿sabes qué? Tu compromiso no es con Él, tu compromiso es con Dios y te tienes que entregar a Él. No somos deudores a la carne, somos deudores con nuestro Cristo que derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué no se deben poner excusas? Número 1, porque toda excusa es insensata, se apoya en la falsedad y no en la verdad, porque son un agravante al pecado, porque hacen ver a un Dios tirano que pide cosas que no se pueden hacer, porque ningún pretexto es justificante para con Dios. El día que estemos delante de Dios, toda boca se va a cerrar. Nadie va a decir, Señor, pero es que nada. Pero no, toda lengua va a estar, mira, vamos a estar mudos todos, porque incluso ya están escritas todas las cosas bajo las cuales va a ser el juicio de Dios. ¿Por qué no se deben poner excusas? Porque te privan de una verdadera experiencia con Dios. Conclusión, ¿qué debo entender? ¿Qué debes entender de esta palabra o de esta parábola que hemos comentado el día de hoy, que hemos agarrado de base para el estudio del día de hoy? Número 1, que Dios ya tiene todo preparado. Dios ya tiene todo preparado, ya está listo. Ya envió a su amado Hijo a dar su vida por la tuya, ya derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y te ha mandado una invitación personal. Oye bien esto, te ha mandado una invitación personal. Y ha ocupado todos los medios para llamar tu atención. ¿Cómo llegaste a este lugar a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo llegaste? ¿Sabes? Algunos llegaron a través de una enfermedad. Algunos han llegado a través de un problema familiar. Algunos llegaron a través de una carestía, a través de un sufrimiento, algún dolor, algún padecimiento, alguna tribulación. ¿Por qué? Porque le interesas mucho a Dios. Y por eso, mira, Él ha ocupado toda oportunidad para querer llamar tu atención, para que estés con Él. Por lo tanto, yo te digo, no busques más pretextos, no busques excusas y entrégate por completo a Dios. Que no haya ningún obstáculo que se interponga entre tú y Dios. Y si los hay, si los hubiera, quítalos, remuévelos, hazlos a un lado. Entiende una cosa, ya está listo. Tu lugar, tu silla ya está allá arriba. La invitación ya te la ha mandado Dios. Tu silla tiene tu nombre y te está esperando. Pero ahora también depende de ti, que aceptes esa invitación sin excusas ni pretextos. Amén. Aquí nada de que a lo mejor Dios no tiene buena voluntad para conmigo. Tan buena voluntad de Dios tiene que hoy estás aquí y que estás escuchando esta palabra. Tan buena voluntad tiene que acabamos, ¿verdad?, de atravesar el recordatorio de que Jesús vino a esta tierra a nacer en este mundo. Tan buena voluntad tiene, hermanos, que nos ha dejado su palabra, que testifica que Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Ya todo está listo, la mesa está servida, tienes una gran invitación en tu mano para entrar en el reino de Dios. Mi pregunta es, reflexiónala, ¿la vas a desaprovechar? ¿Vas a buscar algún pretexto? Señor, es que soy muy joven. Señor, es que no hay tiempo. ¿Qué te detiene para entregarte a Dios? ¿Por qué te detienes? Sin lugar a dudas, no hay nada. Señor, es que estoy enfermo. ¿Y eso te impide entregarte a Dios? Señor, es que soy muy joven, apenas acabo de llegar a estudiar tu palabra. ¿Eso te impide entregarte a Dios? No hay nada, nada, óyelo bien, nada que te pueda impedir que tú te acerques a Dios. Y si hoy alguien quiere entregarse a Dios, hoy es el día, hoy es el momento de decirle a Dios, ya Señor, ya me quedó claro. No más pretextos, Dios. Ya entendí que la cena está lista, que todo está preparado, Señor. He sido muy pretextudo, pero ya estuvo bueno, Señor. Hoy me entrego a ti. ¿Es tu condición? ¿Es tu necesidad? ¿Por qué no hoy haces una oración con Dios y le dices, Señor, aquí estoy? No desprecies la gracia de Dios. No menosprecies la invitación. No menosprecies. Tú eres uno de esos invitados. Tú puedes ser bienaventurado, porque tú comerás pan en el reino de Dios. Solo si dejas de poner pretextos. Solo si te entregas verdaderamente a Dios. ¿Es tu necesidad? ¿Quieres entregarte a Dios? Ya te dije, olvídate del, es que me falta entender otras cosas. Con lo que hoy has entendido es suficiente. Con lo que hoy has entendido. ¿Le has dado muchas vueltas? Con lo que hoy has entendido
entrégate a Dios. Hagamos una oración. Padre, qué clara es tu palabra, Señor. Aquel hombre en aquel día dijo, cuando estaba sentado a la mesa con Cristo, qué dichosos serán aquellos que coman pan en el reino de los cielos. Y tú le dijiste, sí, sin lugar a dudas. Pero fíjate que hay muchos que han sido convidados que no quieren ir a comer pan en el cielo. Y ponen infinidad de pretextos y de excusas para no ir, para no atender. Padre, y yo tiemblo, Señor. Yo tiemblo, Padre. Como el apóstol Pablo decía, aún él mismo decía, yo no quiero ser descalificado. Quiero estar un día ya en tu presencia, Señor. Líbrame de cualquier excusa, de cualquier pretexto que tú veas, Señor. Hazme entender, Señor, que lo único que se requiere es un corazón sincero, Padre. Un corazón dispuesto. Padre, yo sé que tú has hablado hoy, Señor. Y yo sé que hay varios de los presentes que entregarán sus vidas a ti, Señor. Enfatiza tu palabra. No los dejes. Cualquiera que está viendo en este momento su necesidad delante de ti, Señor, y que tú ves hasta lo más recóndito del corazón, extiende tu misericordia, Padre. Cualquiera que reconozca sus faltas, su pecado, su maldad, pero que se arroje a tus brazos, Señor, atiéndelo. Rogamos mucho, Señor. Gracias por tu palabra. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.